bajo la supervisión de la profesora Claudia Nathanson. Así que bueno, agradecemos mucho nuevamente la visita y esta charla sobre los planes municipales de la reducción de riesgo en Brasil, ¿sí? Experiencias en Guarapes y Olinda, que nos van a contar su experiencia, ¿no? en este trabajo, en estos planes. Sí. No dije que son geógrafos, perdón. Ambos geógrafos que hicieron un postdoctorado en nuestro doctores en geografía. Así que bueno, los dejo que se presenten ustedes con más detalle y nos cuenten la experiencia del plan. Bien, buenas tardes a todos. Antes que nada, un gusto estar acá una vez más en esta universidad que para nosotros ya es una segunda casa. Y también los agradezco por esta invitación. Voy a compartir esta charla con la profesora Daniele. Buenas tardes a todos. Mucho gusto estar acá de nuevo, después de 2 años, para hablar sobre este proyecto que es muy importante en Brasil para las políticas públicas. Bueno, gente, entonces le vamos a presentar los resultados que ya hemos concluido hace un rato, ahora en agosto, de los planes municipales de reducción de riesgos en Brasil. Se armó una red. Se trata de un acuerdo de cooperación técnica con el Gobierno Nacional Federal de Brasil, desde Lula y el Ministerio de las Ciudades, con las municipalidades y las universidades, sino también los gobiernos provinciales han participado, así que se trata de una planificación entre los 3 niveles de gobierno en Brasil, con las universidades y con la gente, lo que es para nosotros una cosa de mucha alegría, porque ya hace un rato que nosotros en la universidad teníamos ganas de estar junto con la gente desde el gobierno, ¿no? Bueno, entonces les voy a contar las experiencias en Jaboatão dos Guararapes y Olinda. Yo coordiné este plan por 18 meses, que se empezó luego que salimos de acá. Y Daniele fue la vicecoordinación, pero teníamos un equipo como de 20 personas. Bueno, para empezar, lo que son los planes municipales de reducción de riesgo en Brasil. Es una política pública. No es de ahora, no es de los últimos años, la verdad que existe desde los principios de los años 2000, pero fue cambiando la metodología y sobre todo la participación de la gente. O sea, es un plano participativo, es una política pública desde abajo para arriba. Y no más la visión al revés, de arriba para abajo. Así que este plan identifica, mapea y analiza las áreas urbanas sujetas a peligrosidades, como deslizamientos, inundaciones, sino también otras, incluso tecnológicas. Nosotros en Pernambuco, que es la provincia que trabajamos y vivimos, mapeamos las 2 peligrosidades que tienen más muertes todavía, ¿no? Y pérdidas también, como los deslizamientos y las inundaciones. Bien, entonces, por un lado, mapea y analiza, por otro lado, se propone medidas estructurales, entonces, las obras de ingeniería, contención, drenaje, vivienda de interés social, con enfoque en calidad de vida, sobre todo, y las cuestiones no estructurales que son también tan importantes cuanto. La verdad que existe un paquete de cosas que se puede hacer, como educación, comunicación y un montón más que les voy a mostrar más adelante. Todo eso para reducir la vulnerabilidad. Tiene cuestiones nuevas, sobre todo porque estas obras en el pasado se reducía a una ingeniería gris. Y ahí teníamos un cambio de riesgo como islas de calor. Y hoy sabemos que no es posible más hacer solamente así. Así que también hay hoy la incorporación de las soluciones basadas en la naturaleza, siempre que fue posible. Les voy a contar cuándo fue y cuándo no fue. Y
Me imagino que lo más importante de todo este plan desde el principio fue la participación comunitaria. Eso ya es como una lección aprendida, no se puede hacer plan público si la gente no participa, porque son los más interesados. Entonces, el proceso de toma de decisiones, y no solo eso, sino también nosotros escuchamos a la gente, y desde los deseos de la gente, los ingenieros y arquitectos que estaban con nosotros hicieron las propuestas con estas demandas, siempre que posible también. Entonces, acá hay un resumen, les voy después a hablar más de eso, pero un mapeo técnico de riesgo, escuchas sociales y mapeos participativos con las demandas de los vecinos, las propuestas estructurales y no estructurales con soluciones basadas en la naturaleza. Ni todo va a estar en español, no hubo tiempo para traducir todo lo que está en portugués, vamos a traduciendo, ¿no es cierto? Buenísimo. Bien, tiene una cuestión también teórica, digamos, ¿no? Como gestión de riesgo y el Plan Municipal de Reducción de Riesgo como política pública brasileña. Todo tiene que ver con la anticipación del futuro, y eso es hacer gestión, ¿no? Entonces, hay una cuestión teórica. La gestión permite identificar, analizar y tratar los riesgos con las políticas sistemáticas. Más que nada, prepararse antes que ocurra un evento. Es prevenir. Así que hay una relación directa con el plan municipal, porque hemos realizado un diagnóstico, una planificación de las áreas de riesgo, con datos de políticas públicas, una lógica preventiva. Bajamos también la vulnerabilidad institucional, porque hemos capacitado a la gente en las municipalidades para que puedan continuar, sobre todo, la actualización del plan. Eso es muy importante. Y la cuestión clave, el foco es la prevención antes que la reacción. Y más clave todavía, bajar la vulnerabilidad. Bueno, para que puedan ver un poquito de nuestro equipo, fíjense que es un montón de gente. Entonces, por un lado, tenemos la gente del Gobierno Nacional, del Ministerio de las Ciudades de Brasil. Es importante decir que, a ver, no anda. A ver si tengo el puntero acá. Un ratito. ¿Dónde está? Acá. Bueno, es importante decir que este plan se vuelve con la vuelta del gobierno Lula. El Ministerio de la Ciudad había sido extinto y volvió en 2022 con el nuevo gobierno. Y más que eso, por la primera vez volvió con una Secretaría Nacional de Periferias. Y en esta secretaría, el secretario es una persona desde la gente. Entonces, es una persona que vino de la gente, ¿no es cierto? O sea, sabe las demandas y hoy está en esta posición junto al ministerio. Y una de las cuestiones nuevas de la vuelta de este ministerio son justamente los planes municipales de reducción de riesgo. Hay otras más. Todas las políticas del Ministerio de la Ciudad son ahora integradas, les voy a mostrar más adelante, pero nos toca el plan municipal. Y en este lado está nuestro equipo de la universidad, ¿no? Acá, de forma general, tenemos profesores, investigadores e estudiantes, geógrafos, ingenieros cartógrafos, ingenieros civiles, arquitectos y gente en geología también, que hace posgrado en geología. Había una abogada también, ¿no? Eso porque una vez que son un montón de, digamos, de objetivos que tenemos, tiene que ver con las carreras pueden hacer, como hacer plan estructurales, no estructurales, los mapeos, así que fue necesario una equipo multidisciplinar, digamos. Bueno, entonces es un instrumento de política pública, ¿no? Primero porque hubo una cooperación interfederativa, ¿me entendés? O sea, solamente ha logrado porque el gobierno nacional, el gobierno municipal, las municipalidades y la provincia estaban juntas. Y no solamente de hablar, sino también se firmó un decreto. Y eso para nosotros fue muy importante, ¿no es cierto? Porque hubo ayuda también de esos tres niveles con la universidad, ¿no?
Entonces, fue una ferramenta, digamos, planificada y normatizada para las orientaciones del poder público, con cuestiones técnicas y sociales, de interés colectivo, con subsidios, y se puede hacer en otras ciudades también. Bueno, hablando de esa base institucional, fíjense que fue entonces hecho desde un acuerdo de cooperación técnica en el año 2023. Y acá están todos los actores, digamos. El Ministerio de las Ciudades, la Secretaría Nacional de Periferias, la Fundación Oswaldo Cruz también hubo envolvida, que es una fundación de salud de Brasil. Riesgo es salud pública también, por eso están. La universidad, nuestros equipos de investigación, nuestras oficinas, nuestros laboratorios y las municipalidades. Entonces se armó como un comité, ¿me entendés? Un comité gestor entre todos esos niveles de gobierno. Y más que eso, los planes no fueron solamente en la provincia del estado de Pernambuco, sino en 20 municipios de Brasil, todos con un presupuesto del gobierno nacional. Entonces, fíjense en este mapa, los 20 municipios que han hecho, la mayoría ya se ha concluido, que han hecho el plan municipal desde norte a sur de Brasil, y todos coordinados por universidades públicas, lo que para nosotros fue de mucha alegría, ¿no? Acá estamos en diciembre de 2023, luego que fuimos casi de acá, ¿no es cierto? Ya, incluso la invitación para coordinar este plan, yo vivía acá todavía, y fuimos todos los profesores de estas universidades al Ministerio de la Ciudad en Brasilia para armar, digamos, una metodología común. Claro que hay particularidades, que son provincias distintas, son amenazas distintas, pero hay como, digamos, un tronco común, ¿entienden? Y ahí se armó, este es un guía que ya está disponible en la internet, en el website del Ministerio de las Ciudades, se puede bajar tranquilo. Se llama en portugués Periferias sem Risco, y que sería como Periferias sem Riesgo, ¿no es cierto? Este es el guión común. Bueno, y nosotros tuvimos que hacer como 4 informes en estos 18 meses. Todos están listos ya. Este informe 1 es la planificación del plan, o sea, tiene que ver con la metodología, sino también hay resultados preliminares en la escala municipal. Tiene que ver con la planificación general de la ciudad. El informe 2 ya se trata del mapeo de riesgo, los talleres comunitarios con los vecinos y los talleres con la gente de las municipalidades. Entonces, las capacitaciones fueron como 3 capacitaciones, ¿cierto? Y no solamente defensa civil, eso siempre hablamos, gestión de riesgo en las municipalidades no es solo defensa civil, sino todas las secretarías que están involucradas en las secretarías municipales, ¿no? Bueno, el informe 3 fueron las acciones estructurales hacia las obras de ingeniería. Acá tienen, digamos, como una primera foto. Después les voy a explicar mejor las técnicas que hemos propuesto. Las acciones no estructurales, y también hicimos un historieo, ¿no es así? Como para nosotros es una historia en cuadrinhos. Una historia, ¿no? Para los historietas, sí, claro. Para los chicos, trabajar con prevención de riesgos y sobre todo las secretarías de educación, ¿no? Y el último informe, bueno, decimos sumario ejecutivo, pero se trata de un gran resumen en pocas páginas de todos los 3 informes anteriores. Todo ya está listo y sobre todo con la gente de la municipalidad. Nosotros decimos así, la verdad es que el plan empieza cuando nosotros concluimos, porque ahora está con la gente que puede tomar actitudes, ¿no? Bueno, tenemos algunas premisas teóricas, digamos, las cuestiones de las dimensiones de riesgo. Usamos el modelo PIRNA en la parte teórica, entonces incluimos los 4 componentes: peligrosidad, exposición, vulnerabilidad y las incertidumbres.
La cuestión del agua no es una construcción social y no un fenómeno natural, o sea, la teoría social de riesgo. La cuestión de los impactos sociales y ambientales, o sea, las cuestiones climáticas, pasan distintos grupos sociales, o sea, no es lo mismo impacto, la peligrosidad puede ser lo mismo, pero la exposición y la vulnerabilidad es distinta. Los desastres tienen que ver con las ocupaciones territoriales y decisiones históricas hechas en el pasado, y los cambios climáticos y los riesgos de desastre están en escalas distintas. ¿No es cierto? Los riesgos de desastre son locales y son urgentes. Bueno, también como la participación social y la justicia territorial, ¿no es cierto? La población vulnerable tiene que actuar en la prevención y el mapeo de riesgo. Sé que es una palabra en moda, pero empoderamos a la gente, ¿entendés? No solamente escuchar sus demandas, sino también que ellos pueden cobrar, hacer reclamos. Bueno, el mapeo fortalece la gestión local y la reducción de riesgo, entonces, una acción conjunta entre Estado y sociedad civil, desde abajo por arriba. Eso es muy común ahora en la vuelta del Ministerio de las Ciudades. Y las soluciones verdes, o sea, no más la ingeniería gris, sino la ingeniería verde, cuando es posible. Les cuento, ni siempre es posible, pero cuando es posible se puede usar, ¿no? Porque las principales demandas de la gente tienen que ver también con cuestiones de áreas de lazer, como plazas que no hay en las periferias. Y una cosa que siempre decimos, la seguridad no es solamente para las laderas, sino también para la gente. Entonces, usamos las soluciones basadas en la naturaleza con creatividad, calidad de vida, siempre que posible. Bueno, hacen parte también algunas preguntas claves, digamos, ¿no? Para hacer este plan. Entonces, lo que pasa, las peligrosidades, la primera cuestión, dónde pasan, entonces el mapeo, cuándo ocurren, entonces las cuestiones de monitoreo, lo que hacer, las medidas estructurales y no estructurales. Eso es muy importante. ¿Quién hará, no? Las responsabilidades, porque a veces los protocolos están escritos, pero no se hacen directo. Y este también es muy importante, ¿no? ¿Quién participa? No solamente los técnicos, sino también la sociedad civil. Entonces, hemos, digamos, tratado de incluir a todas esas cuestiones claves en el desarrollo del plan. Bueno, nuestras áreas de estudio, entonces, son las ciudades de Jaboatão, Los Guararapes y Olinda. Fíjense que son ciudades que están en el mapa en la provincia de Pernambuco, y en Pernambuco, en su región metropolitana de Recife. Recife está acá, la capital, y muy cerquita, al norte está Olinda y al sur Jaboatão. Son dos ciudades de porte medio grande, tienen Jaboatão como 600.000 personas en media, y Olinda como 400.000, ¿no es cierto? Si están en la costa este de Pernambuco, al litoral, ¿no? En el contexto de la región metropolitana, y impactos de vulnerabilidades muy grandes. Acá hay impactos de inundaciones frecuentes. Fíjense que grandes eventos de inundación que todavía causan pérdidas y muertes a la gente. Y hay mucha gente ainda todavía, no solamente gente, además las viviendas expuestas al riesgo. Pero, bueno, hay criterios. Se trata de un presupuesto nacional, así que hubo criterios para la selección de todas las ciudades que están o que han recibido el presupuesto del gobierno nacional. El criterio número 1 fue un informe de la Casa Civil de Brasil, hace parte de un ministerio. Este ministerio ha hecho una investigación en 2022, se concluyó con el número de gente expuesta proporcionalmente en áreas de riesgo. Entonces, fíjense que la ciudad de Jaboatão dos Guararapes, en el ranking Brasil, está en la posición el 41, sino el segundo en Pernambuco. Bien, fíjense, hay entonces una población casi de 644.000 y 188.000 están expuestas en áreas de riesgo con baja infraestructura.
Quase 30% de la gente. Es mucho, es demasiado. La ciudad de Olinda, en el 141, quinto en Pernambuco y 17% expuesta en áreas de riesgo. Bueno, una cuestión clave. Nosotros, aunque se llama plan municipal, no mapeamos toda la ciudad, mapeamos las periferias. Y no las periferias solamente en el sentido geográfico, sino la gente que tiene mejor índices más altos de vulnerabilidad social. Por eso también producimos mapeo de vulnerabilidad, para justificar los sectores que hemos mapeado. Una vez que, bueno, se trata de un ministerio, una secretaría de las periferias. Así que no hemos mapeado riesgos de gente que está expuesta también, pero tiene una vulnerabilidad menor. Vulnerables somos todos nosotros, pero mapeamos los que tienen más, ¿no? Bueno, después de eso, entonces, por un lado, este informe, por otro lado, un histórico de pérdidas humanas y materiales, una desatualización del último informe. Fíjense que, ¿cuál es el ideal? El ideal es que este plan sea actualizado de 5 en 5 años, y el último de las dos ciudades resulta del año 2006. Otro escenario, nada que ver con actual. Las municipalidades ya tenían mucha dificultad de hacer gestión de riesgo con un plan tan antiguo, ¿no? Y cuestiones logísticas también, ¿no? La execuibilidad, el presupuesto, la logística. Nosotros trabajamos y vivimos cerca de estas dos ciudades, no era posible que la universidad estuviera frente, ¿no? Y claro, las municipalidades tenían que aceptar, si no, ¿cómo se puede hacer, no? Porque en esos 18 meses de plan estuvimos siempre juntos con ellos. Fíjense que hay contrastes, ¿no? Me imagino que conocen el patrimonio histórico de Olinda, ¿no? Digamos que este es el lado A de la ciudad, el más conocido, el más turístico, el carnaval, las iglesias, la playa, la parte que el turismo vende. Si no, hay también el lado B, digamos, de la ciudad, olvidada, que por muchos años fueron invisibles y ahora están, digamos, en el centro del presupuesto. O sea, siempre fue, digamos, una prioridad del gobierno de Lula. O sea, hacer presupuesto a la gente que no recibía las políticas públicas. Bueno, nuestra metodología, entonces, les decía que hemos trabajado 18 meses, de febrero de 2024 a agosto de 2025. O sea, hemos concluido hace un rato, ¿no? Acá los actores que ya les dije, ¿no? De una forma general, después voy a punto, digamos. El primero que hicimos fue la definición de las áreas de interés, o sea, lo que mapear. Recibimos dos ciudades grandes llenas de problemas y teníamos que hacer, bueno, ¿qué vamos a mapear, no? Entonces, miramos documentos antiguos, el último plan, documentos de las municipalidades. Hubo una investigación con un mapeo de las fichas, nosotros decimos favelas, ¿no? De las fichas de la ciudad, donde se quedan. Hicimos mapeos también. Hicimos mapeos de susceptibilidad, o sea, de peligrosidad. Claro, no íbamos a hacer mapeo donde no es susceptible. Y también hicimos mapeo de vulnerabilidad social, con una metodología brasileña, digamos, y ustedes van a ver que es dos ciudades con un grado de vulnerabilidad muy alta. Las recomendaciones, acá hicimos escucha, digamos, técnica, o sea, escuchamos la gente de la municipalidad en reuniones como esta. Solamente escuchamos cuál es la prioridad, qué quieren que mapeemos. Y por la primera vez, y en este plan también hemos escuchado a los vecinos. Hicimos lo mismo con la gente. Pero este checklist fue cambiado mucho porque, digamos, en su origen, en los principios de los años 2000, las cuestiones de vulnerabilidad observable eran muy bajas. Y insistimos para cambiar eso. O sea, analizamos exposición, peligrosidad y la vulnerabilidad que se puede observar en el campo. La cuestión
no solamente estructural, sino también hay discapacitados, hay gente de mayor, hay niños, o sea, cuestiones que se pueden fijarse en campo, ¿no? Bueno, y también con la participación de la población. Después de esos 5 meses, hemos ido para lo post-campo, o sea, la junción de los pre-sectores con los sectores, llegamos a los sectores finales, digamos. Déjame poner acá el puntero, claro, a los sectores finales. Y en este tiempo también hubo los talleres comunitarios. Porque nuestro equipo de ingeniería era, digamos, precisaba de los sectores listos para hacer las propuestas de obras. Y también las partes de los talleres comunitarios, porque nuestros ingenieros civiles y arquitectos escucharon lo más posible de las demandas de la gente para hacer propuestas y evitar conflictos. O sea, una cosa que hemos hablado mucho, hacer este plan no para la gente, sino con la gente, ¿me entienden? Lo que es muy sutil y, digamos, cambia todo, la verdad que cambia todo. Bueno, entonces hicimos propuestas para laderas, deslizamientos y también inundación, pero las cuestiones de inundación, importante también, escala de cuenca y no escala administrativa. Por eso es importante que la provincia, el gobierno provincial que tiene gobernanza, estuviera envolvido, ¿no? Involucrado. Bueno, todas las obras hemos entregado con previsión de los costos, una previsión, digamos, costos iniciales, claro. Las acciones no estructurales, todas las entregas fueron públicas, tiene que ver con transparencia del plan y las capacitaciones. Bien, les cuento un poquito de etapa a etapa. Acá entonces son los mapeos de la definición de las áreas de interés. Usamos modelos. Bueno, acá son modelos de susceptibilidad, peligrosidad. De forma general aquí, la parte roja son las partes más críticas para deslizamiento. Y acá también un modelo de peligrosidad para inundación. Acá en lis, este color, ¿no? Lis, es hasta donde el agua puede alcanzar. Entonces es una previsión, ¿no? De las inundaciones. Y acá son los mapas de vulnerabilidad. En rojo son los barrios más vulnerables. Mucho, ¿no? Sobre todo Jaboatão dos Guararapes. Quase todo es vulnerable, mucho. Digamos, solamente la gente que está en la costa, o sea, cerquita de la playa, que son los mayores edificios, tienen más plata. La mayor parte de la gente tiene un nivel de vulnerabilidad muy grande. Después, acá está también las reuniones con la gente de las municipalidades. Acá, con la municipalidad de Jaboatão. Acá es la defensa civil, parte de nuestro equipo. Entonces, hemos mirado sus mapas, sus mapeos, que tienen que decir a nosotros. Y acá en Olinda, como ciudad histórica, las municipalidades también son, ¿no? Entonces, fueron un montón de reuniones, porque escuchar a ellos también lo que era interesante hacer mapeo. Bueno, acá es la escucha social con los vecinos. Igual, escuchamos a los técnicos, escuchamos de la misma forma a los vecinos. Y había conflictos, normal, pero escuchamos. Entonces, digamos, hicimos como 5 preguntas clave y de forma general, ¿no? Que varios tienen que ser mapeados para las 2 peligrosidades. Les entregamos el micrófono y les dejamos hablar, libre. Y hablaron y nuestros investigadores y estudiantes tomaron nota, digamos, de todo lo que se hablaron y para nos ayudar en la definición de los sectores. Acá, para que puedan mirar el uso de los drones, entonces, producimos 2 tipos de fotos. Acá la fotografía vertical, digamos, desde arriba. Fíjense este límite amarillo es el sector, ¿no? Y acá la misma visión, sino no vertical, sino oblicua. Eso nos ayuda. Bueno, fíjense cómo es las fichas en Brasil. Un montón de plástico. ¿Plástico es igual? Sí.
plástico sobre la tierra, que es una medida que tiene que durar como meses, 1 mes, dura años, y las defensas civiles. Los cortes, digamos, en las laderas, las cuestiones estructurales, o sea, detalles que las fotos nos ayudan a mirar, a ver y a dictar, digamos, el grado de riesgo, evaluar el grado de riesgo. Después de todo eso, digamos, hicimos la división de los dos ciudades en cuadrículas, acá en amarillo, ¿pueden ver? Bueno, acá, por ejemplo, es un ejemplo de la cuadrícula 1 que está acá, de Jaboatão. Y acá, la cuadrícula 1 de Olinda. Esta es una forma de organización para la municipalidad poder seguir adelante. Digamos que cada cuadrícula tiene un conjunto de sectores. Acá es un sector de riesgo, otro sector de riesgo, y así va. ¿Por qué? Una de las cosas que decimos a las municipales son, y no solamente decimos, sino también capacitamos. Ustedes tienen que continuar la actualización, ¿no? Entonces, han recibido todo este material digital, impreso, para que tengan en las manos lo que se puede hacer. Bueno, para que tengan una idea, Jaboatão dos Guararapes, 104 cuadrículas. Y Olinda es una ciudad mejor, 37. Bueno, y ahí sí, entonces, en Jaboatão mapeamos como 25 barrios. Y en Olinda, 26, quase lo mismo. La verdad que acá son áreas con muy baja ocupación, ¿no? Y las fichas están muy distribuidas, o sea, no están concentradas, no tiene que ver con la cuestión periferia geográfica, ¿no? Sino están por toda la ciudad. Es contrastante. Acá un poquito de los checklists que hicimos. Entonces, cada sector de riesgo se usa una de estas. ¿Y cómo evaluar el grado de riesgo? Bueno, hay una tabla que les voy a mostrar y todo el equipo que está junto en el campo tiene que decidir con qué se mira a la hora. Una cosa importante, se evalúa el grado de riesgo con el escenario de la fecha, porque el riesgo es dinámico y cambia con una obra, con una ecuación nueva. Entonces, digamos, eso también es una cuestión de seguridad, ¿no? Importante, hay un checklist para los deslizamientos y otro para las inundaciones. Tiene que ver con las peligrosidades, ¿no? Acá estamos en campo, para que puedan tener en cuenta lo que hicimos. Entonces, fueron como 5 meses así, ¿no? Mirando las cuestiones de los checklists. Acá es una marca del agua, ¿no? Como cuestión, porque usamos el modelo de predicción a inundación, pero miramos en campo a ver si está cierto. Y acá hablando con la gente para entrar en sus casas, porque los fondos también guardan cuestiones que tenemos que ver, ¿me entienden? Bueno, acá no voy a leer todo, pero estos son los criterios del grado de riesgo, ¿no? Entonces, usamos 3 grados, no usamos más el riesgo bajo, porque no es más útil, digamos, para las municipalidades. Entregamos el promedio, alto y muy alto. El promedio también llamamos hoy de monitoreo. Es un sector que tiene que ser monitorado porque puede cambiar rápido, ¿no? Y estos son los más críticos, ¿no? En general, cuanto mejor la vulnerabilidad, mejor el grado de riesgo, ¿no? Las cuestiones de inundación tienen particularidades también. Hasta dónde el agua llega, alcanza, el marca del agua. Inundación es un problema, es un proceso más difícil de mapear que los deslizamientos, porque tiene, digamos, un grado de abrangência, ¿me entiende? Mucho más grande. Y después de los eventos del Rio Grande do Sul, las cosas cambiaron mucho más todavía. Entonces, digamos, hemos charlado mucho sobre inundación actualmente. Los deslizamientos causan más víctimas, claro, el suelo es más pesado, pero son más puntuales, ¿no? Entonces, digamos, la evaluación es más por laderas, ¿no?
Acá, para que puedan ver los sectores cerrados, entonces, las líneas amarillas son los sectores de riesgo, ¿no? Lo interesante no era sectorizar toda la villa, porque no se puede hacer gestión, sino cuáles son las partes con más grados de vulnerabilidad, exposición. Entonces, y para evaluar el grado muy alto, ya pasó deslizamientos en esta área, ya se inundó, o sea, para que tengamos seguridad, digamos, en evaluar este grado de riesgo. Entonces, fíjense que hay acá, por ejemplo, abajo de este plástico, hay deslizamientos. Nosotros miramos tudo por abajo. Y acá son fichas que están muy cerca de las drenajes, ¿no? De los arroyos de la ciudad. Acá es una laguna, incluso, una laguna natural de la ciudad, que está en una situación muy precaria y el agua puede llegar hasta 2, 3, 4 metros. O sea, por toda la casa, ¿no? Bueno, ahora Daniele vas a hablar un poquito del mapeo participativo. Bom, depois que finalizamos os trabalhos técnicos, então a gente partiu para fazer os mapeamentos participativos com a população. Ele já nos conhecia, Deixa eu ver isso. porque a gente esteve lá, né, fazendo um mapeamento técnico e já tínhamos feito a escuta livre antes, né? Abrimos a palavra para que eles indicassem os locais a serem mapeados. Então, depois, nós trabalhamos com a matriz, né, para avaliar quais eram os aspectos positivos, né, que tinha de bom dentro do bairro, quais eram os problemas que o bairro ele apresentava e quais eram os desejos que eles queriam, né, para melhorar aquela situação de vulnerabilidade. Então, nós fizemos comunicação via Instagram do projeto. Então, fizemos a convocação da população, né, dizendo qual era o local, o horário. Para as oficinas, a gente trabalhou muito com a Secretaria de Educação das cidades, porque nós usamos os espaços das escolas para fazer as oficinas, principalmente como nas duas cidades, nos bairros, nós não tínhamos líderes comunitários muito engajados, muitas vezes, então, nós íamos para a educação de jovens e adultos, né, que são pessoas acima de 18 anos, estudantes acima de 18 anos, e aí eram esses alunos com os quais a gente fazia um mapeamento participativo. Então, a gente fazia a convocatória, eles compareciam, e aí, com o mapa do bairro, com as imagens de satélite, eles iam apontando. Então, aqui, né, a gente apresenta aqui. Aqui foi uma matriz do mapeamento que nós utilizamos, né, como referência para eles. Claro que eles falavam muito mais coisas, né, do que o que a gente perguntava aqui. Então, em círculo, eram todos os problemas construtivos e ambientais. Triângulo eram os aspectos positivos, né, e a gente percebe que os aspectos positivos a gente tem menos quantidade, né, de aspectos positivos, e às vezes nem todos os aspectos positivos que a gente propôs existiam nos bairros, então às vezes era muito menos, né, do que a gente tinha proposto, e os desejos geralmente eram mais do que o que a gente havia proposto. Então a gente teve essa legenda que fez a orientação para os mapeamentos, né? Então a gente Então, a gente, ao contrário do mapeamento tradicional, né, a cartografia social tradicional, a gente imprimia a imagem e eles iam colando, a gente projetou a imagem, porque nas escolas, muitas vezes, existiam estudantes que moravam fora da delimitação do bairro que a gente estava trabalhando.
Então, com a imagem de satélite, a gente conseguia expandir esses locais. Então, a gente distribuía essas fichas entre eles, e aí começava, quais são os problemas que tem, qual é o grau de risco, aqui tem inundação, aqui desmorona, tem deslizamento, aonde, qual é a rua? Então, e uma coisa, a gente sempre partia do ponto da escola, era um ponto de localização. Então, onde nós estamos? Aqui na imagem, aqui está a escola. Então, a partir daqui, vocês conhecem locais onde deslizam ou que inundam? E aí eles se levantavam e começavam a apontar e a gente começava a marcar tudo que eles iam falando. Bom, depois que a gente fez as oficinas, aí a gente ia em gabinete, né, foi organizando essa legenda de tudo que eles fizeram, né, e fazendo o layout dos mapeamentos. Depois a gente voltava à escola e mostrava o mapa pronto, para possíveis correções, como houve em alguns bairros, quando a gente apresentou o mapa pronto, eles, não, a rota de fuga não é mais por esse lugar, é melhor por esse outro lugar. Então, eles mesmos foram sugerindo as correções, e a gente foi fazendo essas correções até chegar no mapa final, que vai ser apresentado nos resultados. Bueno. Y hemos hecho 24 talleres con la gente. Sim. 24. 10 em Olinda. Em Olinda e 14 em Jaboatão. Porque eram muitas escolas, eram muitos bairros. Então, a gente teve que fazer uma amostra, né? São muitas escolas, então foi uma amostra, muito embora agora a gente continue esses trabalhos agora, trabalhos de mestrado, doutorado, até mesmo trabalho de conclusão de curso. Alguns alunos se interessaram em reproduzir esses mapeamentos nas escolas e nos bairros que, por um acaso, a gente não teve acesso naquele momento. Bueno, todavía en la metodología llegamos entonces a las intervenciones estructurales. Ustedes van a ver más adelante que son como casi 800 sectores de riesgo. Imposible hacer propuesta estructural para todos. Entonces hicimos una muestra en conjunto con la gestión municipal. Les entregamos los sectores de riesgo R4, o sea, el riesgo más alto, y decimos, mira, ustedes pueden elegir 20, como ustedes quieren, ¿no es cierto? De estos 20 son la prioridad de la municipalidad. Y en la vuelta, en esos 20 sectores, nuestros ingenieros y arquitectos hicieron las propuestas. Pero que sirva como, digamos, inspiración, ¿me entienden? Para otros sectores. Bueno, los ingenieros trabajaron así. Después de nuestro mapeo detallado, ¿no es cierto? Los sectores prioritarios para propuestas. El grado de riesgo alto, R3, y muy alto, R4. Más las demandas de la gente. Entonces, las dos cuestiones. Los criterios técnicos, digamos, el grado de inclinación, el número de gente, si había o no cobertura vegetal, deslizamientos, plásticos, experiencias anteriores en la municipalidad. Eso para los sectores de deslizamiento. Inundación, 3 áreas. Ahí son 3 áreas, porque, bueno, como es una escala de cuenca, es un conjunto de sectores. Y ahí decimos macrodrenaje, ¿no? La microdrenaje, digamos, que es el agua para la casa de los vecinos. Bueno, eso es tarea de casa a las municipalidades. Tienen que hacerla, ¿no? Entonces, nuestras propuestas tienen que ver con obras más grandes. Y una cosa que para inundación es clave, gobernanza en escala de cuenca, no de ciudad, ¿no? Bueno, todo en conjunto con el comité gestor y, como les dijo, cuando fue posible usar soluciones basadas en la naturaleza, la usamos. Sobre todo para evitar las islas de calor. Y realmente hay un montón de ingeniería cinza en los sectores que hemos mapeado y es muy caloroso.
Bueno, imagínate Recife, ¿no? Pernambuco, ya es caluroso. Con más ingeniería gris, más caluroso todavía. Bueno, una cuestión muy importante, que históricamente es conflictuosa. Los desplazamientos de la gente siempre fue la última opción. Eso es muy importante. No es preciso sacar a la gente se puede quedar, desde que se puede hacer mejorías. No es que no hay nada, digamos, pero fue el mínimo, mínimo. O sea, no hay casi nada de remoción o desplazamiento de la gente. No, porque una de las críticas, bueno, habitación de interés social en varios, más lejos todavía de los servicios. No hay nada, no hay movilidad, no hay transporte, no hay empleo, no hay nada. O sea, y eso fue una cuestión tradicional en Brasil. En la época de la dictadura, el banco, el BNC, ¿no es cierto? Ha hecho un montón de edificios cajón, decimos, de baja calidad para arreglar la cuestión de la falta de habitación, sino ellos se rompieron o están alejados y hicimos revisiones de esas políticas, ¿no? Bueno, también las cuestiones no estructurales, ¿no? Les voy a después mostrar ejemplos, más tienen que ver con educación, comunicación, mapeos participativos, alerta y monitoreo, plan de contingencias, políticas integradas con la gestión municipal y con la gente. Porque muchas veces los planes existen, pero la gente no sabe. Y ahí no se puede lograr, ¿no? La capacitación fue muy importante, o sea, formación continuada a la gente de la municipalidad con todas las secretarías, para que, bueno, en principio puedan tener una agenda común, o sea, la gente de defensa civil, medio ambiente, habitación, obras, seguridad, salud, puedan trabajar juntos en el tema riesgo. Y el otro, que puedan actualizar el plan, ¿no? Também fizemos capacitação dos professores da rede básica de Sim, educação, né, para que eles possam trabalhar com os alunos a educação para a redução de risco. Então, os professores dos 2 municípios também foram capacitados. Como clave del proceso, ¿no? Y también la integración en este tema de defensa civil con escuela. O sea, las defensas civiles tienen que entrar en las escuelas, hacer planes, rutas. O sea, cuestiones de prevención, pero también cuestiones de respuesta. ¿No? Si pasa algo, ¿para dónde va la gente? Y no hay. Entonces es un protocolo que se tiene que arreglar. La transparencia es importante, ¿no? O sea, los 4 informes fueron presentados. O sea, concluimos un informe, presentábamos. Y así se fue hasta el último. El último fue una audiencia pública a toda la gente. Bueno, vamos a los resultados ahora. Del Jaboatón, los resultados de los mapeos de riesgo. Bien, para que tengan una idea entonces, hemos mapeado 394 sectores de riesgo en la ciudad de Jaboatón dos Guararapes. Acá son los sectores de riesgo de inundación. Sé que está un poco chico, pero están por acá en el mapa. Y acá están los sectores de riesgo de deslizamiento. Fíjense que no son sectores muy grandes. Eso fue una cuestión clave para que se pueda hacer gestión, digamos, ¿no? Bueno, 269 son a deslizamientos, 125 a inundaciones, más o menos casi 10 kilómetros cuadrados de la ciudad. Hemos mapeado. No que los otros sectores de la ciudad no tienen riesgo. Sí tiene, pero son gente con vulnerabilidad más baja. Entonces no hemos mapeado. Acá por grado de riesgo, entonces, fíjense que 136 sectores son del grado más alto, R4. Entonces, 133 grado alto, 121 promedio, y en 4 sectores, en Jaboatão dos Guararapes, no logramos entrar por cuestiones de seguridad. Bueno, fue la minoría, digamos, pero en 4, por cuestiones de seguridad, no fue posible. Bueno, en términos de viviendas, eso es más o menos 53.000
viviendas mapeadas. La mayoría está en el grado alto de riesgo, 20.000. Y en personas, ¿se acuerdan del informe de 2022? Bajó un poquito, ¿no? 160.000 personas han sido mapeadas, ¿no? Casi 25% de la población. Bueno, de forma proporcional, si hay más viviendas en el grado alto, hay más personas también, ¿no? Acá para que puedan ver ejemplos. Bueno, entonces acá un ejemplo de un sector de riesgo a deslizamiento, el grado más alto, que es común de la ciudad. Entonces, acá está una cuadrícula, acá está el sector. Estos colores son indicaciones del ministerio, o sea, para que haya un estándar, digamos. Entonces, el color lis, ¿no? Violeta. Bueno, violeta es el grado más alto, rojo el alto y naranja el promedio. Y el gris donde no se puede adentrar. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el sector 374, que está acá. Acá es la foto oblicua por el dron. Las mismas cuestiones, baja infraestructura, plástico, suelo expuesto, los cortes en las laderas, ¿no? Y acá una foto de campo, ¿no? Un montón de plástico. O sea, es un escenario de suerte, ¿no? La lluvia es solamente digamos, un gatillo, porque la vulnerabilidad está acá puesta. Entonces, eso que tiene que bajar. Y acá un ejemplo de inundación. Acá es el sector 167, el barrio del Muribeca, es un barrio muy vulnerable en términos de inundación. Fíjense acá en las fotos, ¿dónde está la heladera? Pueden ver, la gente se adapta, digamos. ¿Por qué pasa eso? Hemos preguntado, ¿por qué todo año inunda? No hay, no, y no solamente la heladera, la gente construye las casas más altas. Entonces, siempre la alternativa es atejos que son como terraplantismo, ¿no es cierto? O sea, poner suelo para la casa se quedar más alta. Y las marcas del agua. O sea, ese es un escenario común de los escenarios de inundación. Bueno, en Olinda fueron 241 sectores. Acá están los de deslizamiento e inundación. Deslizamiento, 164, inundación, 77. Más o menos, fíjense que no es una área muy grande de la ciudad, ¿no? Quase 2,3 kilómetros cuadrados ha sido mapeado. 84 sectores de riesgo más alto, 103 alto, 54 promedio. Y en términos de vivienda, la mayoría también, el grado alto, como casi 49%. Y el número de gente, la mayoría está también en el grado alto, 20.000 personas. Hemos mapeado entonces 42.015 vecinos en áreas de riesgo y Olinda. 9,43% de la población total, que es de 445.000. O sea, es posible arreglar, ¿no? La situación de Olinda, digamos, es un poco menos drástica. Chapotón dos Guararapes es más crítica, digamos. Bueno, los ejemplos son casi los mismos, fíjense. Acá es deslizamiento en Olinda, las mismas cuestiones, ¿no? De las fichas brasileñas, pero también inundación, la misma cosa. Y hay muchos problemas de basura, de drenaje, de limpieza, de suciedad, de recolección, ¿no? Y el problema no es estar cerca del río, pero cómo está, ¿no? Bueno, ahora Daniela vas a hablar de los resultados del mapeo participativo. Então, esses foram os mapas finais, né, os exemplos dos mapas finais que a gente fez. Então, aqui, né, nós temos problemas, né, que foram apresentados pela população. Aqui é o mapa de acho que é desejos. Isso. E aqui aspectos. E aqui são os aspectos positivos. Então, a gente já percebe que os aspectos positivos, o que tem de bom
no bairro, né? São poucas, são muitos os desejos e os problemas também. Então, aqui, né, resumidamente, né, quais foram os principais problemas que eles apresentaram? Que são moradias precárias, filtração, o risco de deslizamento, o risco de inundação, falta de saneamento básico e sistema de drenagem, lixo, desmatamento, assoreamento e queimadas, né, em Jaboatão. Aspecto positivo: as escolas, posto de saúde, creche, campos de futebol, praça, a orla, né, já que está a cidade está numa área, né, próxima à praia, a presença de igrejas que faz muitas ações comunitárias, então eles apontaram como aspecto positivo, associações de moradores, ONG, comércio locais, transporte e iluminação. E eles têm esse conceito de pertencimento, eles sabem que eles estão em risco, eles se percebem em risco, né? Tanto pela forma como eles apresentaram, risco de deslizamento, risco de inundação, então eles têm conhecimento. E os desejos: pavimentação, saneamento, drenagem, contenção de encosta. A gente vê que o básico, o governo ele não tem feito, que é justamente a pavimentação, saneamento e drenagem, que é o básico que eles precisam. Novas escolas, creches, unidades de saúde, era algo que eles falavam muito, as unidades de saúde estão muito longe de onde eles moram, então queria algo mais perto para ter um pronto atendimento mais rápido. Rotas de fuga, sinalização de risco, presença da Defesa Civil, existe um conflito muito grande da população com a Defesa Civil, porque a Defesa Civil, quando chega no bairro, geralmente é para desapropriar uma moradia, né, porque a casa está numa situação muito crítica. Então, a Defesa Civil ela não vai fazer realmente gestão de risco, eles só vão fazer a remediação, só vão lá depois que o desastre acontece. Então, eles querem ter essa proximidade maior com a Defesa Civil, né, que possam gerar rotas de fuga, que possam fazer treinamento de evacuação, caso necessário, praças, parques, hortas comunitárias, né, revitalização, no caso de Jaboatão, da lagoa, né, que Fabrício mostrou lá na apresentação, cursos profissionalizantes, centros culturais e abrigos permanentes, abrigos que sejam exclusivamente para quando ocorrerem os desastres, porque quando há um problema com inundação ou deslizamento, as escolas e as igrejas são usados como abrigos temporários. Então, isso interfere na dinâmica do bairro. Então, as crianças ficam sem ir para a escola, né, por meses, muitas vezes. A população fica sem frequentar a igreja, porque, né, tem uma família que está abrigada ali naquele momento. Então, eles querem construção de abrigos para quando esses eventos eles ocorrerem, que ocorrem todos os anos, essa dinâmica do bairro ela não mude, né? A população tenha aonde se abrigar, mas que as escolas continuem funcionando, as igrejas continuem funcionando normalmente. Então, para o resultado de Olinda, foi praticamente os mesmos, né? Então, a gente vê áreas recorrentes de deslizamento e inundação, falta de drenagem, caneletas, né, que são as áreas para escoamento da água. Lixo e esgoto a céu aberto, carência de pavimentação e saneamento básico, assoreamento de canais de drenagem, focos de dengue, animais soltos nas vias, encostas frágeis, que as ladeiras, né, que deslizam facilmente, com medidas paliativas, que são os plásticos, ausência de contenção,
Então, são questões básicas, né, que eles precisam e que não tem na cidade. Os aspectos positivos, escolas públicas e privadas, né, que sejam construídas mais escolas, igrejas como apoio social e comunitários, os postos de saúde também é um aspecto positivo, campos de futebol e praças, e também tem o vínculo afetivo, né, da população, né, com a comunidade, as escolas. E os desejos, construção de muros de arrimo, e essa é uma questão que o Fabrício ele vai falar um pouco mais adiante, porque muitas vezes eles não enxergam a solução baseada na natureza como uma obra segura. Para eles, só o concreto, né, como é que se chama? Cemento. O cimento. O cimento é o que traz segurança. Então, já aconteceu de a prefeitura tentar fazer obras de soluções baseadas na natureza, uma solução verde, e depois que terminar a obra, eles vão lá e põem cimento, porque eles acham que aquilo ali não vai trazer segurança. Então, também tem muito tanto na oficina participativa, né, como na capacitação que a gente fez com os professores, a gente sempre procurou trabalhar essa questão das soluções baseadas na natureza, que são soluções seguras, mas que vai trazer um conforto térmico, que não só o cimento vai trazer segurança, né? Então, a gente tem que trazer um pouco dessa mudança, mas a maioria pediam os muros de arrimo, que são justamente de cimento. Escadarias, pavimentação, sinalização, né? Então, sinalizar que naquele lugar existe um risco de inundação, aquele lugar existe um risco de deslizamento para que não haja ocupação naquela área. Então, a expansão de escolas e creches, né, de UPAs, que são hospitais de pronto atendimento, iluminação pública, placas de alerta, rotas de fugas e abrigos, projetos de hortas comunitários, jardins de chuva, reaproveitamento de terrenos, reivindicação de segurança pública, transporte alternativo, que é um problema também, a locomoção da população, né, dentro da cidade, nessas duas, tanto em Jaboatão como em Olinda, é muito crítica. E espaços de lazer, também foi algo que foi muito solicitado pela população. Y hemos concluido, después les voy a mostrar la integración de una cuestión estructural y no estructural, que las soluciones basadas en la naturaleza es preciso hacer un trabajo de transformación social. Es nuevo, no es tan nuevo, pero para la gente es nuevo. Entonces, y ahí se concretiza, digamos, el trabajo conjunto, obras y asistencia social. Isso hemos sugerido isso, não? Sim, em Pernambuco existe uma tradição, vamos dizer assim, das obras de engenharia para a contenção de encosta serem os cimentos, né? Então, é uma coisa que a gente, né, assim, conversou muito com os engenheiros. Foi muito difícil encontrar engenheiro geotécnico que não trabalhasse só com cimento, que trabalhassem também com as soluções baseadas na natureza, porque é uma tradição no curso de engenharia lá, esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de contenção. Uhum. Então, como é uma tradição, então a população só enxerga aquela obra como segura, e não as outras, que vai trazer conforto térmico e que vai deixar uma paisagem mais bonita. Vai ter, por exemplo, quando a gente falava de uma área de encosta, que poderia ser uma horta comunitária, mas eles perguntavam, mas não vai cair? A encosta não vai cair? A gente, não. Vai ter uma obra que também vai estar segurando. Então, assim, foi toda uma questão de educação também dessa população. Les voy a mostrar, entonces. Bueno, acá una síntesis en primero, acá del riesgo geológico, de deslizamientos. Aquí son los sectores que
han sido propuestas por nuestros ingenieros. Y acá las 3 áreas del riesgo hidrológico, inundación. Bueno, escala de cuenca, entonces un conjunto de sectores. Más que leer, les voy a mostrar con fotos. Mejor. Bueno, para que tengan idea antes de los costos, ¿vale? Del presupuesto. Deslizamientos, 71 millones de reales. Y inundación, 546 millones. Es mucho presupuesto, sí, pero, digamos, tiene que hacerlos. Tiene que tener ya un poquito de presupuesto, hubo una gran cantidad, les voy a mostrar, de integración de las políticas. Pero para reducir el riesgo de inundación tiene que ser en la escala de cuenca, si no, la cosa va a ser paliativa todavía. Exacto. Ou seja, tem que cambiar. Ou então é um problema que é transferido de um lugar para outro. E resolve o problema daquele bairro, mas aí o outro bairro começa a inundar, começa a ter problemas. Então, para que isso não aconteça, tem que ser em escala de bacia. Bueno, para que fíjense acá, para que puedan tener en cuenta. En el pasado, la solución acá lo que era sacar la gente. Sí. Alejar en otra área y hacer habitación social. Acá, no, Ciro. Acá es un proyecto con nada de remoción de gente, desplazamiento cero. Bueno, entonces, ese es el sector de riesgo. Así entregamos a la gente de las municipalidades, ¿no? Acá entonces es un mapeo de las, digamos, de las propuestas de ingeniería. Hay una combinación de ingeniería gris con ingeniería verde, es posible, es creatividad, más que nada, ¿no? Entonces, ¿hay cimiento? Sí, hay cimiento, pero fíjense acá. Este es un tipo de técnica que se llama como suelo verde grampeado. Son grampos que se ponen en el suelo, ¿me entienden? Como grampos, como placas, digamos. Pero hay una cobertura verde. Entonces, para que no se queden como islas de calor, ¿no? Hay otra acá también, esa se llama crib wall, es de madera. Y hay también acá una cobertura verde, ¿pueden ver? Claro. Y acá es una maqueta de cómo puede ser esta área con esta obra. Entonces, acá es la situación actual. Y acá entonces se saca los plásticos, se hace la instalación de esas cuestiones estructurales con cobertura verde. Y acá hay infraestructura básica como pasillos para que la gente pueda accesar las villas, que actualmente no hay. Entonces, hay también una combinación de cosas básicas, ¿no? Porque son demandas que escuchamos de la gente. Entonces, no es necesario sacar gente de acá. Es posible bajar la vulnerabilidad para convivir, digamos, ¿no? Para que sea posible tornar seguro, digamos, esta parte. Esta es una propuesta. Acá para inundación, en el barrio de Moribeca, que les mostré con la heladera, ¿no? Acá es el sector de riesgo. Como hay más de un sector, ¿no? Un conjunto de sectores teniendo en cuenta el proceso de inundación. Este es un tipo de obra que todavía no existe en Pernambuco, es una cuenca de retención. Tiene como función recibir el volumen de la lluvia, un volumen grande en metros cúbicos, para elevar la cota de inundación. Entonces, no es más cualquier lluvia que va a hacer inundación. La propuesta es que su instalación sea acá. Acá hoy no hay nada. Es digamos, un suelo suelto, ¿me entienden? No hay ocupación en estas partes grises. O sea, puede recibir una obra como esta, pero hay una propuesta más moderna, ¿sí? O sea, al invés de hacer una cuenca de retención solamente con cimiento, se puede hacer también en los periodos de sequía, por ejemplo, hay acá espacios de lazer como canchas, o sea, y en estas casas, o sea, no es remoción, la gente va a quedarse en el propio barrio
pero con, digamos, edificios de mejor calidad. Y en pilotis, también lo que es pilotis, o sea, más altos. Hay también las bordes, las márgenes, acá como jardines de lluvia, tienen la capacidad más grande de infiltración. Neste bairro, teve uma particularidade, né? Porque os engenheiros queriam propor uma área alagável, né? Onde estariam né, as piletas, seria um parque alagável. Mas a população não queria parque alagável, porque eles queriam conjuntos habitacionais, queriam casas, né? Para não se distanciar muito do bairro. Então, no mapeamento participativo, quando a gente fez, e a gente sugeriu, olha, se aqui fizesse um parque alagável, não, a gente não quer, a gente queremos casas. ¿Cómo? Esta es la Sí. situación actual. Não, tem parques. No, el parque No, no fue propuesto. Não foi proposto. No, esa es una cuenca de retención con uso en las sequías. Sí. ¿Con No. qué fines? No, cuando está lleno es para recibir agua de la lluvia. Cuando- O sea, acho que ela quer saber como é que se esvazia. Ah, claro, como el agua sale. Claro. Sale de forma gradual, lenta, que haya tiempo. Pero también no es un foco de, o sea, a nivel sanitario, epidemias también. Dengue u otro, cólera. No, pero no hay tiempo, porque el agua va saliendo. No vas a quedarse allá días. O sea que no se encuentra retenida muchas horas. Sí. Sí. Claro. Es por gravedad. La capacidad, la cantidad de agua que puede... Muy grande, muchos metros cúbicos. O sea, se puede aumentar la cota de la inundación. Y sanitaria solamente si se queda días y días parada. El agua no está parada. Hay manutención también, ¿no? Hay usos sustentables también, sostenibles. Se puede usar como reuso, ¿me entienden? Para, digamos, limpieza urbana. Se puede. Pero eso ya está, digamos, afuera de los límites del plan. Eso se queda con la municipalidad. Pero podemos sugerir. Ellos tienen que hacerlo, ¿no? Pero, digamos, para foco de vectores, hay manutención para eso. Se piensa en esas cuestiones. Porque los vectores solamente se quedan en agua limpia, ¿no? En agua sucia, no. Pero tenés otros vectores también, no necesariamente, o sea, bien, con agua que no está en buen estado de alguna manera, que te puede generar enfermedades, epidemias. Sí, pero eso está en la manutención. Okay. Eso hace parte del sistema. Para que el agua tenga, digamos, un reservatorio grande, ¿no? Bueno, ¿puedo ir? Sí. Olinda, otra cuestión del costo, por ejemplo. Olinda, el costo total de las laderas, 94.000 millones y inundación, 137.000 millones de reales. 6, hoy 6, ¿no? 5 o 6. 6 reales. Claro, sabemos que es mucha plata, pero la situación actual. Acá, fíjense entonces. Acá es un ejemplo, porque estoy trazando ese. Acá, en este tipo de ladera, por los cálculos de los ingenieros, no fue posible hacer solo verde. Entonces, fíjense que nem siempre es posible. Cuando no es posible, bueno, entonces, sí, acá es una ingeniería gris, pero acá hay plazas, cuestiones, digamos, del hacer. Esa es una demanda muy grande. Toda la gente ha hecho reclamo. No existe plazas en nuestros barrios. Y una cosa muy importante para los deslizamientos, que es la cuestión de la hidrología. Controlar el agua del lluvia. ¿Para dónde va? Por eso hay como canaletas, zanjas y los jardines de lluvia también. Claro, Sí. Para que no se sature, ¿no? Bueno, acá es una propuesta también de un parque lineal
No sé si, bueno, esta es la situación actual, ¿no? Entonces, más que garantizar seguridad y limpieza del arroyo para bajar las inundaciones, para que haya pertencimiento, digamos. O sea, hay soluciones arquitectónicas también. Entonces, se puede hacer como un parque lineal del río y evitar las nuevas ocupaciones cada vez más cercanas y hacer de esta área como una área de lazer, una integración con la ciudad. Y, o sea, que pare de pelear con los ríos. Esta es la cuestión clave, ¿no? Hay, por ejemplo, otros ejemplos acá, neste tipo de, claro, toda la limpieza y manutención está involucrada, sino también hay como una barrera, ¿entienden? Barrera, claro, de basura. También los pisos, los pasillos infiltrantes, los decks para la gente tener una área de lazer y los jardines de lluvia también. Entonces, para que la gente se sienta como, digamos, que hay una creación de pertencimiento en esta área. O sea, no es necesario sacar a la gente puede quedarse y quedarse mejor. Esta es la cuestión clave. Bueno, eso nos dejó muy felices, la verdad, eso es muy recién. Otra política integrada del Ministerio de las Ciudades es el programa PAC, el Programa de Aceleración de Crecimiento. Y este último programa está totalmente relacionado con los planes municipales de riesgo. Entonces, les entregamos los informes, las municipalidades presentaron al gobierno nacional, es una convocatoria, pero tiene que probar que es una área de riesgo, fue mapeada, cuáles son los proyectos, y los dos intendentes, este es el intendente de la Jaboatão, los Guararapes, y esta de Olinda, este es el presidente Lula, claro. Acá está la gobernadora de la provincia de Pernambuco, Raquel Lira. Entonces, los tres niveles de gobierno. La ciudad de Jaboatão ha logrado 51 millones de reales y Olinda 40 millones para las obras del plan. O sea, los municipios que hacen las cosas bien respecto al riesgo de desastre. Y con este plan, justo con este plan. O sea, nosotros estamos felices porque los planes se llevaron a cabo ahora. Tienen presupuesto para hacer la obra. Pero nosotros y la gente tenemos que cobrar ahora. O sea, que este presupuesto va a llegar a donde debe llegar, ¿me entienden? Monitorear. Sí, sí. Que lleguen a donde tiene que llegar, no lo usen para otra cosa. Claro. La gente del ministerio igual. Del Ministerio Nacional, el Ministerio de la Ciudad, también va a hacer el mismo monitoreo, pero la gente también, ¿no? Pero eso ya está seguro, o sea, ya hay presupuesto para las obras del plan que hemos concluido ahora. O sea, eso es lo más importante, porque la gente nos preguntaba, mira, ¿va a tener presupuesto para hacer estas obras? Las municipalidades igual van a tener presupuesto, acá está una buena parte. No es todo, sabemos que no es todo, pero es una buena parte. ¿Con cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo tardarían en realizar estas obras? Bueno, son obras de 1 o 2 años. Las de macrodrenaje son más largas, 2 años. Porque lo que entregamos fue el que llamamos de ingeniería, proyectos básicos, ¿no? Y ahora tiene el presupuesto, los ingenieros de las municipalidades tienen que hacer el proyecto ejecutivo, o sea, hacer el paso a paso, digamos, de la obra. Bueno, hacer tipo de las viviendas verticales va a llevar tiempo, claro. En un año, vamos a ver. Y en ese tiempo que está el monitoreo, ¿no? Claro. Pero solamente de haber una política integrada y el presupuesto ya está con la municipalidad, estamos felices. Y no solamente Olinda y Jaboatão, sino casi todos los municipios de esta área. Bueno, las cuestiones no estructurales hemos, digamos, les voy a mostrar algunos ejemplos. Hay un paquete de cosas para hacer. La verdad es que muchos planes de riesgo, digamos, han colocado las cuestiones no estructurales como coadyuvantes, ¿me entiende? Pero es tan importante cuanto. Intentamos cambiar eso. Mientras una obra no está lista,
se puede usar una cuestión no estructural. Cuestiones de respuesta y prevención. Entonces, nuestra historia, los carteles de riesgo, acá hay una cuestión importante también. La gente nos pidió que los carteles no sean, digamos, taxativos, ¿entienden? O sea, que sean drásticos. Zona de riesgo, porque puede haber desvalorización, sino una zona de monitoreo. Y que tengan elementos culturales también, por ejemplo, murales educativos con artistas locales. Son cosas simples de hacer, ¿no? Pero comunicación de riesgos con artistas de la propia villa, por ejemplo, las radios comunitarias, porque la comunicación de riesgo tarda mucho todavía. Y se puede mejorar con cuestiones simples, sencillas, ¿no? Los alertas por WhatsApp. Acá hay cuestiones de ansiedad, miedo, pero bueno, ¿cómo se hacen los alertas? Una cosa que hemos sugerido a las prefecturas, nosotros no hicimos el cadastro vecino a vecino. O sea, ¿cuál es el nombre de la persona que está en la casa? Eso tiene que quedarse con la municipalidad. Entonces, que ellos hacen. Y que sea con uso de risco, referenciamiento. ¿Por qué? Decimos así, mira, si ustedes tienen un sector con 200 personas, ¿cómo hacer una ruta? ¿Para dónde esta gente va? ¿Dónde está el abrigo? El simulacro. Entonces, todo eso tiene que hacer cadastro. La comunicación, bueno, la mayoría de nuestras visitas de campo, las personas no conocen el plan de contingencia. Entonces decíamos a los muchachos de la municipalidad, mira, ustedes tienen que hacer talleres con la gente y explicarles los planes. También es una cuestión simple, ¿no? Se puede hacer con ellos. Los talleres que sea institucional y que no fluctúe, o sea, que puedan continuar con la gente, los talleres, no solamente para riesgo, pero también talleres de habitación, talleres de medio ambiente, talleres de obras, con la cuestión de la percepción de riesgo, en las escuelas, que las defensas civiles estén en las escuelas, o visitas con los estudiantes, no solo los profesores. Claro que los profesores tienen que trabajar, sino también la defensa civil, ¿no? Que haya un plan escolar de contingencia, porque hay un montón de escuelas en zonas de riesgo. Bueno, esto es un pequeño ejemplo, hay otras cosas. Los abrigos, los vecinos, digamos, han nos falado sobre abrigos como este, que todavía no existen, ¿no? Nos ha hablado sobre este tema. La formación, esa es una cuestión bien brasileña, no sé si hay acá, son como NUPDEC, son núcleos de defensa civil, educación con la gente, como si fuera mini agentes de defensa civil, ¿me entiende? Para ampliar para la gente. Y acá, una cosa que nos demos cuenta que es no solamente la educación ambiental, sino también la integración con las obras verdes. O sea, un trabajo social para que la gente pueda comprender que soluciones basadas en la naturaleza también es seguridad. Bueno, las capacitaciones. ¿Quieres hablar? Bueno, en general, las dos ciudades hicimos como 3 capacitaciones. Una con todas las secretarías, aunque la mayoría esté acá en naranja, que son la gente de defensa civil, a gente de todas las secretarías acá. En este primer taller con los técnicos, nosotros capacitamos, dictamos toda la metodología que hemos hecho, toda, con detalles teóricos y prácticos en campo. La intención es que ellos tienen la metodología y les puedan continuar para la actualización. Acá hicimos una exclusiva con la salud, con los entes de atención primaria, porque una indicación nuestra también fue un nuevo cargo público, un agente comunitario de riesgo, y que no fluctúe, o sea, que sea una persona concursada y que se presenta a la prefeitura y que sea un agente de riesgo, así como hay los agentes de salud y los agentes de defensa civil. Y esta es la capacitación con los profesores de la escuela
básica, primaria y secundaria para que trabajen con los chicos prevención, desde la mirada de los profesores. Hemos trabajado con 200 profesores de toda la municipalidad. Olinda fue el mismo modelo, las 3 capacitaciones. Entonces, al total, 6 capacitaciones hemos hecho. Después, hicimos la audiencia pública final, ahora, en 2 de septiembre, cuando ya está. Acá es en la ciudad de Jaboatão, entonces presentamos los resultados. Esta audiencia fue convocada no solamente en las redes sociales, sino también en los diarios oficiales y en todos los protocolos, hitos, digamos, de una audiencia pública. Pasó lo mismo en Olinda, acá estamos presentando para que conozcan el plan, son los mayores interesados, ¿no? Nuestras recomendaciones, entonces, al final, ¿no? Que la remoción de la gente sea la última opción y solamente en la fase con estudios técnicos más detallados. Que la gobernanza sea permanente, o sea, que este comité que se ha formado, ¿no? Este comité gestor municipal de reducción de riesgo sea, no fluctúe, no dependa de la voluntad política y pueda continuar, ¿no? Revisar marcos normativos y urbanísticos, o sea, una cosa que hemos dicho mucho, integrar el plan municipal de reducción de riesgo a las otras políticas públicas de la ciudad, como el plan director, que es un plan brasileño, ¿no? De urbanización. Las cuestiones de habitación, entonces, dar prioridad a los sectores de más alto grado de riesgo para hacer no remoción, sino regularización de la tierra, para que la gente tenga título, ¿no? Las cuestiones ambientales, o sea, y el desenvolvimiento sostenible sea política, esté integrado. Las actualizaciones. Nosotros hemos sugerido actualización a cada 5 años por la prefectura, por la municipalidad, o después de un evento extremo que cambia todo el escenario. Bueno, investigación e innovación, o sea, que haya innovación e investigación también desde las municipalidades. Que haya un protagonismo de la gente comunitaria para todos los planes, no solamente los de riesgo. Que el presupuesto sea eficiente y va hasta el camino final. Y educación para reducción de riesgos de desastres. Así que llegamos a las conclusiones. Entonces, digamos que no hemos hecho solamente un diagnóstico, pero sino un instrumento más grande de planificación urbana integrada, técnica, con todos los profesionales, social, con la gente, e institucional, ¿no? Entre diferentes niveles de gobierno. Los desastres no son fatalidades, sino decisiones anteriores que mueven que digamos, evalúan las vulnerabilidades. Los riesgos pueden ser identificados y monitorados. Reconocer que el riesgo existe, ¿no? Esa es una cuestión importante. La visión emergencial, ir além del monitoreo y integrar los riesgos a planificación urbana, ¿no? Bueno, la prevención entonces no es una utopía, sino un deber, la cuestión clave, ¿no? Prevenir es posible. Y les agradezco mucho, muchas gracias. Acá en este QR Code tenemos el Instagram del plan y acá los informes. Bueno, ahora no sé si es intercambio. Déjame volver acá. Ya estoy. No sé si hay intercambio, dudas. Si encontraron en el trabajo con la gente en campo, si encontraron diferencias entre Olinda y la otra ciudad, en los niveles culturales o las expectativas culturales, la capacidad de agencia que se dice, Sí. de gestionar y eso. La segunda tiene que ver con la propuesta de los edificios altos, entre los cuales quedan intersticios que podrían ser vueltos a ocupar con casas bajas.
si eso se tiene en cuenta. Y había una tercera que ahora ya no me lembro, porque acá creo que la anoté. El problema de tener 3 agentes comunitarios parecidos en terreno, uno de salud, otro de defensa civil y otro de gestión de riesgo. Eso no puede generar, ser contraproducente para que haya briga entre ellos o que cada uno diga el otro se tiene que ocupar, que haya posibilidades. Eso, digamos, no sé si lo han podido tomar en cuenta o no. Bueno, la primera cuestión, hay diferencias, sí, notables. Jaboatão fue una ciudad más participativa, digamos. Olinda hubo más resistencia, ¿me entiendes? Sí. De la gente. Entonces, sí, hay diferencia. Incluso el número de gente, ¿no? Sí. En los talleres. ¿Por un problema cultural o por un problema? Desconfianza, me imagino. Esta es la principal cuestión. Descreencia también. Entonces, sí, porque por muchos años Olinda ha tenido cuestiones participativas, pero a dar las cuestas, o sea, parece que se escucha y no se nada. ¿Me entiendes? Entonces, las descreencias es grande. O prefeito, que estava na gestão quando a gente foi fazer as oficinas, ele já declarava, né, dizia claramente que não acreditava numa gestão participativa. El propio prefecto. Sim. Então, a população pensava Aí está a incerteza. que a gente vai participar de algo que o prefeito já disse que a nossa opinião não vai importar. A prefeita, né, houve uma mudança, né, na última eleição, a prefeita atual, ela diz que vai fazer uma gestão participativa, mas ela realmente, de fato, não faz. No hace. No hace. Es discursivo. Sim. Fluctúa. Bueno, la segunda fue de la habitación, ¿no? Sí, el modelo, porque en este barrio había el Banco de Desarrollo, en la época de la dictadura, digamos, había prisa de arreglar la cuestión de interés social. Estaban hechos edificios cajón, decimos, con baja calidad constructiva, y justamente este es el escenario que se creó, digamos, y modificaciones estructurales, cajas bajas. La verdad, para mí el problema no es que la periferia, digamos, sea como una periferia vertical o horizontal, sino la forma como se hace. Entonces, digamos que por la primera vez se está proponiendo habitación de interés social con más calidad y con una transformación. La gente, por primera vez, no preferimos casas y, o sea, hay que hacer negociar, ¿no? Os engenheiros informaram que, pelo que eles analisaram, pela quantidade de pessoas que seriam beneficiadas com os prédios, seria maior, né, do que as casas baixas. Então, por isso também que eles levaram em consideração propor os prédios. Hay toda una línea de trabajo que dice que hay que concentrar la población en las zonas urbanas para que no avancen sobre zonas de productividad agrícola ganadera. Sí. Mauricio, Eso va en contra. acá Noel te quiere hacer también una pregunta. ¿Cómo? A ver. Quiere hacer una pregunta. Sí, pero todavía hay una de Claudia. Falta una de Claudia. Perdón. Un ratito. Y una queja grande de ellos es no salir del barrio. No quiere ir a otra zona. No. Porque este fue el principal conflicto con la municipalidad. Sacar del barrio. Y no siempre con un barrio alejado. A veces para un barrio cerca de la playa. Mismo así no quiere, tiene identidad. Así que, digamos, es una negociación. Bueno, entonces es mejor que sean los predios, los edificios. Y la tercera fue la pelea, ¿no? Sí, la pelea. No sé si pelea, pero sí que generen vacíos o
situaciones que no resuelven los problemas. Mira, Hay superposición de temas. esta idea vino, digamos, con la experiencia. Por la primera vez hubo trabajo conjunto con la Defensa Civil y con los agentes de atención primaria. Nunca hubieron trabajado juntos. Y la experiencia de estar juntos en 5 meses fue bueno, porque mientras la Defensa Civil miraba cuestiones estructurales, los muchachos de la salud, las cuestiones de vectores, de la borvirosis, ratas, ¿no? En una casa. Entonces, se dieron cuenta, digamos, que era posible un trabajo en común. Pero, ¿qué pasa? Que los agentes de defensa civil se quedan todavía más como en las oficinas, como respuesta, no están todo el día en el campo. O sea, es necesario, digamos, una persona, un agente con una función más específica para traer cuestiones de riesgo todos los días y hacer puente com a gente que está em la oficina. No Brasil, a Defesa Civil ela não trabalha somente com esse risco de desastre, trabalha com muitas outras sim, coisas. verdade. Não há específico. Engenharia, que às vezes não tem nada a ver com... Fiestas. Exatamente. Então, o agente comunitário é só para isso. Seria só para o risco. Anabel. Hola, Anabel. Hola, Fabricio, ¿cómo va? Bien. Bueno, 2 consultas. Una que tiene que ver, no sé si es porque no terminé de entender muy bien el portuñol, que tiene que ver con las lonas plásticas. ¿Qué hay debajo de las lonas plásticas que mostraste las fotos? Digo, ¿qué es lo que está ahí que está siendo un problema y ustedes lo están considerando? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, los mapas de riesgo que ustedes construyeron, ¿está compuesto por las peligrosidades y también por la vulnerabilidad? O sea, ¿qué dimensiones tomaron en esos mapas de riesgo? Eso, quería preguntarles. Bueno, la primera pregunta, abajo de las lonas plásticas hay deslizamientos, por ejemplo, que están ocultos. O sea, nosotros teníamos que mirar, porque si no, ¿cómo evaluar el grado de riesgo? Y esa es la cuestión, o sea, es, digamos, como un disfarce. Como una contención. Sí, es una contención de un día, no para meses. Pero se queda meses. O sea, entonces teníamos que mirar teníamos que ver qué había abajo. Y para tener un grado de riesgo, digamos, más seguro. Y los mapas son de riesgo porque se evalúan en los checklists las 3 dimensiones, los 3 componentes, o sea, peligrosidad, exposición y vulnerabilidad. O sea, tomamos en cuenta que el riesgo es igual a peligrosidad en función de vulnerabilidad y exposición. Y las incertidumbres que también aparecen en las cuestiones políticas, por ejemplo. En el mapa, lo que tiene que ver con la dimensión de la vulnerabilidad, vos dijiste que tomaron algunos criterios para mapear, ¿no? Sí, la vulnerabilidad observable en campo, porque mira, el primer mapa para, digamos, hacer presectorización es en la escala de la ciudad más grande, ¿no? Eso es para justificar lo que vamos a hacer mapeo, es la primera parte. Y el checklist es la vulnerabilidad que se puede mirar en campo. O sea, son cuestiones que se pueden mirar y preguntar a la gente como cuestiones constructivas, o sea, la vulnerabilidad constructiva y también la vulnerabilidad social. Cuestiones que podríamos lograr en campo son discapacitados, el número de personas mayores, chicos, o sea, niños, ¿no? Sí. Las cuestiones del agua también, sí. Del saneamiento básico es igual, ¿no? Del saneamiento básico, o sea, la escala de este mapeo es el campo, entonces no podemos usar datos del censo, por ejemplo. O sea, tenemos que usar lo que se puede mirar en campo de la peligrosidad, que son, o sea, la ladera es muy alta, hay vegetación, no hay, qué tipo de suelo, qué tipo de geología. Distancia de la casa. Bueno, ahí entonces, cuestiones de vulnerabilidad, la distancia de la ladera y otras más.
Entonces, es en una escala de campo, ¿no? Y por el tema de que es un plan de sectores de riesgo local, que muchas veces, la mayoría de las veces, son más chicos que los radios censales. Claro. Entonces, por eso, claro, tal cual, una escala de manzana. Por eso usar dados del INDEC, por ejemplo, no sería la escala ideal. Y teníamos así generalizaciones. Entonces, para la primera mirada, digamos, de la ciudad, hicimos en escala de varios, o sea, por los datos del censo. La metodología es parecida con el índice, es la metodología del IPEA. No sé si conocen. ¿De dónde? IPEA, IPEA. ¿Dónde? Sí, de Brasil. sí. Son índices del censo con datos públicos, cuestiones, y se hace una matriz también, ¿no? Pero eso fue en la escala de la ciudad. Por ejemplo, bueno, vamos a mapear el bajo X y el bajo Y. Entonces, fue una primera mirada para hacer sectorización. Y después en campo, en la escala de manzana, como dijo Claudia. Entonces, lo que se puede mirar y preguntar. Y chequear, ¿no? Para cada hogar. Claro. Sí. Y ese Sí. tipo de impacto. Es un laburo Con grande. muchos niveles de Por eso fueron 5 meses. 5 meses, todas las semanas, 3 días de la semana. Nosotros, De 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. nosotros hemos, digamos, charlado sobre eso, hablado en la reunión con el Ministerio 2023. ¿Qué metodología usar? Y una vez que es la escala de manzana, esta fue la mejor sugerencia. No, tenemos que mirar el escenario de riesgo. Porque puede ser, usamos las imágenes satelitales y usamos las fotos también. Pero los dados SIG para esta evaluación de riesgo no alcanzaba. O entonces podría resultar, digamos, generalista. Sobre todo porque las obras son en escala de manzana. O sea, sabemos que hay mucho trabajo de campo. Por eso capacitar a la gente de la municipalidad también, ¿no? Para que pueda tener más gente o gente temporária, más trabajo. Uma coisa, Es mucho laburo, les cuento que la verdad sí. e uma coisa que a gente percebeu que a população muitas vezes não sabe que precisa acionar, principalmente com inundação, que precisa acionar a defesa civil. Quando entra água na casa, deve chamar a defesa civil para que ela entre no cadastro. Então, tinha lugares que quando chegávamos para fazer o mapeamento, o próprio agente da defesa civil dizia, não, mas aqui não tem inundação. E a marca d'água de 1,5 metros. E eu fazia, e olha a marca d'água. E a população falava, a casa onde estava a geladeira, em cima da geladeira, na mesa, foi justamente onde o agente da Defesa Civil disse que ali não inundava. E quando ele entrou na casa que ele viu, foi que ele passou a entender que precisa fazer também essa conscientização junto à população, de que Comunicação. essa comunicação de que tem inundação, tem que chamar de Defesa Civil. Para Anabela, ¿está bien la respuesta? Perfecto, Fabricio. Muy buen trabajo, mucha dedicación, mucha gente, se nota que han trabajado y con un nivel de escala de análisis impresionante, impresionante. Los felicito a los dos, a Daniela y a vos. Gracias. Pregunta Analía, ¿alguien más? Analia tiene más preguntas. No, me encantó la presentación, súper didáctica, muy linda. Va a ser muy linda para compartir entre estudiantes, me parece. No, me quedé pensando y pidiendo ¿qué respuesta, o sea, qué factibilidad tiene con respecto a la población? O sea, ¿cómo la población responde a ese cambio estructural? ¿No? Porque me imagino que
es un lugar extremadamente vulnerable, tiene mucha vulnerabilidad, pero el hecho de pasar de ser horizontal a pasar a ser vertical, me parece que también la gente no tiene una, no sé, o cómo fue la respuesta ante esa propuesta. Les presentamos antes, Ok. les hicimos validación también con eso. Ah, Y ellos validaron. Pero Ok. pero vos tenés razón. Es necesario hacer trabajo social claro. de la horizontalidad para verticalidad, porque, por ejemplo, en Recife hay problemas, no se hace eso y la gente no tiene, digamos, nunca ha vivido No. en un edificio y, bueno, hay un caso de una señora que bebía agua del inodoro porque a ella le parecía una fuente de agua. Bueno, Un ejemplo sencillo, existe. Claro, prender la luz, donde prender la luz, pero eso hace parte de la integración con las cuestiones nuestras, o sea, las defensas civiles ahí no, ahí las secretarías de habitación social tienen que entrar en la agenda de riesgo y hacer trabajo. Para nosotros por ahí es entendible, pero para esa gente por ahí no entienden. Además, vivir en comunidad. No es lo mismo vivir en un barrio horizontal que en un edificio. O sea, donde hay que tomar decisiones en conjunto. Exactamente. Totalmente. La capacidad que tenga el edificio, ¿no? Porque obviamente muchas veces hay hacinamiento en esa precariedad que ellos viven, pero también pasar a otro tipo de hábitat, ¿no? También eso debe impactar. Sí, pero una cosa es importante, las habitaciones de interés social solo están en las propuestas donde la inconformidad constructiva como esta es muy grande. Acá no se puede vivir, eso es basura pegada con basura. Entonces, hay que hacer un trabajo social, pero fíjense que aquí no, acá las casas pueden mantener, Claro. pero ni siempre. Y no sé, pero yo estoy refiriendo a él, ¿no? Sí. O sea, claro. Las personas que están ahora viviendo en las casas bajas ya vivieron en prédios. Okay. Y ahora se Solo habla, que- sí, verdad. Hubo problemas estructurales, entonces tuvieron que demoler eso. Parece que está con un problema. Sí. Después, Entonces se quedaron ver, en las después te casas paso. bajas, pero ya vivían. Pero una cosa que, número, solamente para concluir en eso, una cosa que siempre decimos a la gente de la municipalidad, tiene que hacer un trabajo social para todo. Y otra cosa, nosotros no vamos a tener la capacidad de arreglar todos los problemas de la municipalidad, si no, no hacemos el plan. No me cantidad de Claro. También tiene que haber un informe de impacto ambiental, porque hasta qué piso se puede construir Ah, no, eso eso se fue llevado en cuenta. para toda obra. Sí, No todo. porque vos tenés, o sea, otro tipo, o sea, también es el impacto al ambiente que vos haces en el hecho de hacer una propiedad vertical, Claro. ¿no? Con bueno, no solamente con la vegetación, también con los animales, porque no están acostumbrados a tener edificios. O sea, Pero tiene que haber también... eso se llevó a cabo, o sea, fue un criterio de los ingenieros, Okay. las cuestiones ambientales, sí. Eso sí, fue considerado. Ahora, bueno, ahora se discute mucho sobre las periferias verticales, ¿no? Pero incluso yo estuve recién en Colombia en una charla solamente de eso. Y la conclusión en Latinoamérica, los problemas son compartidos. Pero el problema no es ser vertical o horizontal. El problema es cómo está hecho y cómo se trabaja con la gente. Porque hay casas, fíjense que en Brasil hay el programa Mi Casa, Mi Vida, no sé si conoces. Son casas, pero el problema es lo mismo.
Son casas horizontales iguales, No, eso está claro. pero pasa lo mismo problema. Algo estructural y el Estado, el municipio, el organismo que corresponda, tiene que hacer una buena gestión para llevar a cabo eso. Claro. Porque también tenés un problema de drenajes, un problema de la parte cloacal, o sea, te cambia la estructura. Vos estás cambiando una estructura de un barrio, de un pedazo de ciudad. Bueno, pero ellos también merecen, digamos. No, pero... Claro. Pregunto porque son cosas que... Eso la gente de la municipalidad se ha dado cuenta igual. Y también percibió que es necesario hacer un trabajo social. Haciendo, o sea, no es solamente dar las llaves. Pero por eso tratamos de juntar la secretaría. Ahí está una agenda en común. Qué bueno que tengan también, que lo puedan llevar a cabo y o sea, que también esté en agenda. Claro, eso es. ¿No? Este problema. Ojalá que esa sea la cuestión no estructural, que se quede, o sea, la función. Porque, digamos, la voluntad política es todo. Todo eso, bueno, este plan solo existe por la voluntad política. No crean. Hay lugares donde sí se trabaja. Bueno, de todos modos es una cosa de la comprensión de la complejidad. La comprensión de la complejidad. Es difícil, sobre todo para los profesionales como nosotros que tenemos una profundización de un aspecto. Entonces después abrirnos a la complejidad es difícil, hay ya un par de lentes puestos. Después van apareciendo cosas que uno no pensaba, porque justamente el problema es ese, que uno no puede anticipar todo, está la incertidumbre. Entonces, ahora en la ciudad de Buenos Aires están haciendo una evaluación de las sombras. Y están encontrando que los lugares donde hay edificios altos apiñados tienen menos radiación calórica porque los propios edificios van haciendo sombra. Entonces termina siendo una superficie menor al sol y la sombra va generando. En cambio, otros lugares donde hay árboles, que se supone que el árbol te da, están enfermos y hay más calor que en otros lados. Y te empezás a encontrar los matices cuando empezás a considerar que es diferente. Entonces no podés prevenir esta cuestión del riesgo, es anticipar lo que va a pasar. Podés anticipar hasta cierto punto, pero hay otras cosas que se van construyendo. La misma práctica que vas a implementar va a generar nuevos riesgos. Claro, hace parte del proceso. No digo que nos quedemos quietos, lo que digo es que comprendamos que es un proceso que no es lineal ni es factible de resolverlo de un día para otro. Pero hay mucho que hacerlo, ¿no? Hay mucho que hacerlo. Digamos que eso ya es un... Yo creo que eso es lo central. Sí, eso es lo más importante. Está previsto hacer una evaluación de resultados a mediano y largo plazo, que esté implicado en qué resultado, qué se aplicó de lo que ustedes prepararon o no. Supónganse, pasa un año y hacen un monitoreo de si las medidas se usaron o no y si fueron efectivas. Tenemos con los estudiantes de posgrado, porque de aquí se salió mucha investigación. Claro. Entonces, hay estudiantes de posgrado que la propia tesis es eso, evaluación de los, monitoreo del plan, de la parte participativa, de la parte... Alejandra, incluso, cuando estuve en Recife, su proyecto Sandwich, que decimos, ¿no? Fue una evaluación ya del plan. O sea, nuestros estudiantes son ahora los evaluadores. Muy bien. Va a ser interesante eso, después hacer un trabajo. Claro, 10 años después, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a estar Lula? Bueno, hasta el año que viene. Sí. 6 años.
pero puede ter vuelta, ¿no? ¿Él puede ser nuevamente elegido? Sí, sí. Ah, bueno. Ojalá. Sí, sí, no digo nada. Bueno, ¿Es doctor? ahí a veces tuvo que revisar el mensaje de salud, ¿no? Con Y Italiano. está también el muchacho Joao. Belandria. Sí, sí, lo conozco. ¿Qué tal, José? No sé si me escucha. ¿José o Joao? José. ¿Algún problema con...? Pero es José. Bueno, gente, entonces, ¿quién está en línea? Muchas gracias. Muchas gracias, Profesor, muy sí, interesante. disculpa, sí te escucho. ¿Cómo estás? Bien, bien, vos. Muy bien, aquí en Curitiba. Entré tarde, pero me gustó la última parte de lo que estás hablando. Tu español está muy bueno, te felicito. Muchas gracias. Es verdad, es verdad. ¿Sí? Esta charla va a estar en el canal de YouTube. O sea, Sí, va a estar. Qué bueno, Sí, sí, sí. qué bueno. Vamos Buenísimo. entonces a estar pendiente para verla. Muy bien, muchas gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias, un gusto. Chao, chao. ¿Puedo salir? Sí. Nada.